Saludos y bienvenidos a Por la Palabra. Qué bendición, qué privilegio en esta hora tener la oportunidad de compartir contigo un tema hermoso de bendición que tiene que ver con la paternidad, sugerencias para una paternidad saludable. Y queremos pues felicitar a todos los padres por esta bendición de que Dios nos permite ser padres. Y según pasa el tiempo, pues algunos llegamos al nivel de abuelo y es una bendición, es lo que yo llamo una segunda oportunidad en la vida. Pero en lo que hablamos de estas sugerencias para una paternidad buena, saludable y bendecida, quiero invitarte a que me llames al 787-6870. Ese es el número al cual puedes llamar en el Centro Cristiano Vida Abundante, aquí en Riverview, Bayamón, para tu petición de oración. Cualquier comentario que quieras hacer, personas que nos llaman, que algunos hacen hasta preguntas y quieren saber, ¿verdad? Tener más información de los temas que estamos compartiendo, pues hoy está disponible ese teléfono. Tú puedes llamar 787-6870. Quiero leer como texto base en la Biblia. Tú puedes buscar tu Biblia ahí en tu casa con calma y vas a buscar y abres en lo que son los salmos. Vas a buscar los salmos. Y en los salmos vas a ver que el número más grande es el número del salmo como tal y los números pequeños es lo que llamamos versículos. Pues por ejemplo, hoy vamos a buscar el Salmo 127. La Biblia tiene 150 salmos. Pues este está al final de ese libro de los salmos, el 127, que habla de la prosperidad que viene de Dios, la provisión que viene de Dios. Y es un cántico que se escribe para Salomón, donde empieza con lo siguiente, escucha bien. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la policía. Por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar, o sea, estás trabajando de sol a sol, y que comas pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y aquí viene la parte que quiero trabajar hoy, Salmo 127, versos 3 al 5. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre, como flechas en manos de un guerrero. Así son los hijos que tú tienes en tu juventud. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Este salmo hermoso, tiene mucho para sacarle, ¿verdad? Desde diversas vertientes, pero dice, mira, si Dios no edifica la casa, pues los trabajadores están gastando tiempo, porque Dios es el edificador, las cosas se hacen como Dios dice, Dios es el que establece unos fundamentos. De hecho, cuando tú miras el libro de Génesis, empezando todo, la creación, vas a ver que Dios hace una creación, Él es el dueño. Nosotros somos los administradores de esa creación. Dios hace al hombre y a la mujer, a ambos, coiguales en oportunidades, coiguales en responsabilidad, coiguales en valía. Ambos tienen dignidad, ambos tienen imagen y semejanza de Dios. Y Dios establece unos roles, el rol del hombre y el rol de la mujer. Yo sé que esto no le gusta a toda esta gente de la ideología woke y a todos estos grupos, ¿verdad?, que están descarrilados, pero es una realidad. El hombre tiene unos deberes y la mujer tiene también sus deberes. Son roles que sí, que se interactúan en ocasiones. Hay madres que son madre y padre a la vez y viceversa. Hay padres que son padre y madre a la vez porque se quedaron viudos, porque hubo una tragedia, hubo un divorcio, pasó una crisis. Todo eso puede suceder, pero la regla general es que el hombre Dios lo llama como un propósito, como cabeza de familia. La mujer edifica la casa y es ayuda idónea. O sea, en otras palabras, se complementan. Hay coigualdad, no hay competencia, uno no es más que el otro. Eso es en la mentalidad del Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec, que tiene esa visión descarrilada de que hay una competencia entre hombre y mujer y que es una guerra de sexo y que se odian y las mujeres tienen que usar ropa interior de los machos y los machos ropa interior de mujeres y pierden la identidad, pierden la vergüenza, pierden todo eso. Esos son descarrilamientos, son confusiones, obra de las tinieblas que se meten y confunden a la gente.
Pero cuando vas al texto, vas a la palabra, Dios crea al hombre con un plan y con un propósito y a la mujer con un plan y con un propósito. Ambos se complementan. La idoneidad entraña una conexión, una complementariedad. Así que cuando yo miro el Salmo 127 me dice, mira, por demás es que te levantes bien temprano a trabajar y que te acuestes bien tarde luego de un día de trabajo intenso. Puedes tener 2 trabajos, 3 trabajos, no hay problema, pero Dios es el que sostiene tu mesa con pan y Dios es el que te da descanso, pues a su amado dará Dios el sueño. Hay una parte de un salmo muy bonito que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En otras palabras, Dios te da el sueño. Y si se te hace difícil, ¿verdad? Poder dormir, puedes agarrar la palabra, empieza a leer salmos, empiezas a orar y esa gracia de Dios te va a alcanzar. Esa gracia de Dios va a tocar tu mente y tu corazón. Yo sigo mirando este Salmo 127 y dice, mira, aquí viene. Herencia de Dios son los hijos. Los hijos vienen de Dios. Dios es el que nos regala, o por así decir, nos permite administrar los hijos porque son de Dios, son herencia de Dios, les pertenecen a Dios. Nosotros en esa mentalidad posesiva creemos que tenemos nuestros hijos nosotros, que son de nosotros. No, Dios nos dice, toma, aquí está esta criatura o estas criaturas para que tú las críes, las desarrolles, las alimentes, estés pendiente de ellos, estés pendiente de su salud, los lleves y los eduques, los corrijas y los castigues de una manera moderada y razonable, que los representen todo aquello que sea beneficioso para ellos. Ese es el deber de los padres, estar pendiente de esa cría para que el plan y el propósito para el cual Dios lo trajo a la faz de esta tierra se pueda desarrollar. Para que nosotros lo entendamos mejor, este salmo dice, mira, los hijos vienen de Dios y es cosa de estima el fruto del vientre. Hay que estimarlos, hay que valorarlos, hay que amarlos. Esto es fundamental porque un niño empieza a conocer de Dios y del amor de Dios a través de lo que sus padres le muestran y le proyectan. Pues de ahí la importancia que como padre tú trates de tener algo de Dios en ti. El enfoque de hoy es que tú aproveches, no es el bullicio de las celebraciones y todo ese tipo de cosas, que casi siempre es el clásico de las medias y los pañuelos y ese tipo de corbata y todo ese tipo de cosas, sino que tú hagas una introspección. ¿Cómo yo estoy como cabeza de familia? ¿Cómo yo estoy haciendo mi función como papá? Mi función como abuelo, en el caso de algunos, unos tíos que han sido padres, que han luchado por esos sobrinos, que han dado una batalla hermosa porque es la oportunidad que Dios les ha dado de tener como si fueran sus hijos. Y hoy hay un llamado para que tú le digas, bueno, Dios, ayúdame a estimar ese fruto del vientre. O sea, los hijos hay que valorarlos, hay que amarlos, hay que atenderlos, hay que cuidarlos, hay que dedicarles tiempo. Hay una generación que viene subiendo que son más pet lovers que seres humanos. Aman más a los animales que a sus hijos, aman más a los animales que a los padres, aman más a los animales que a la madre que los dio a luz. O sea, esto es una cosa increíble. Les tienen plan médico, gastan miles de dólares en esos animales y no es que eso esté mal. Óyeme, pero tienen hijos, tienen seres humanos y se les hace difícil valorarlos como Dios dice. Y aquí viene la advertencia de Romanos capítulo 1. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de animales y cuadrúpedos y bestias, y le dieron más honra a las criaturas que al Creador. Eso lo estamos viendo en un tiempo como este, pero queremos hacer un llamado a que visites este Salmo 127, en ese verso 3 que te dice, los hijos vienen de Dios y es cosa de estima esos hijos. Pregúntate si estás cumpliendo con ese deber. Pregúntate si de verdad estás cumpliendo esa misión que Dios te dio, como dice Efesios capítulo 2 y verso 10, que ningún niño viene por casualidad, ninguno nace por error, ningún niño es un ups de sus padres, sino que fuimos creados por Dios
en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que si te llegó un hijo al camino, si Dios te da la oportunidad de criar, empieza a tener comunión con Dios. Dile, Dios, hacer como Manoah, que está en la Biblia, en Jueces capítulo 13, que él dice, Dios, yo necesito que tú me digas dos cosas. ¿Cómo debo criar a este niño en el día a día? Y número dos, ¿cuál es el plan que tú tienes para él? Porque yo no quiero dañar lo que tú vas a hacer con mi hija, con mis buenas ideas, con mis planes y mis cosas, mis frustraciones que nunca pude obtener, y no las quiero vivir a través de mi hija, sino con el plan que tú tienes. Que recuerden que el tiempo pasa rápido. Que como decíamos de manera jocosa en el púlpito de la iglesia, aquí en el Centro Cristiano Vida Abundante, el tiempo es un abusador. El tiempo pasa en misericordia, y si tú dudas de eso, lo que tienes que hacer es buscar tu fotografía de escuela superior o el anuario de tu escuela, ábrelo, míralo, y mírate frente al espejo y compara esa foto. Y vas a ver cómo el tiempo pasa en misericordia. Y aquellos que ya tenemos pues nietos en la vida, sabemos que el tiempo pasa rápido. En el fragor de la atención y las cosas que vivimos criando hijos, pues como que se diluían unas cosas y unos conceptos y el tiempo, pero según uno va madurando y uno va envejeciendo, uno se da cuenta que el tiempo pasa rápido y que hay que aprovechar el tiempo de vida que tenemos. Y hoy es un buen día para que comiences con una nueva visión de aprovechar tu tiempo y tú vas a decir, voy a dedicar un poco más de tiempo a mi hogar, a mi familia, a mis hijos, a mis nietos, a mis sobrinos, tratar de ser de bendición. Y te estaba compartiendo el Salmo 127, que te dice, mira, los hijos vienen de Dios, no son tuyos, tú los administras para Dios. Dios te los da con un plan y con un propósito. Acuérdate, Dios los trae a esta tierra con un camino trazado. Es un dibujo, unos planos que Dios tiene establecido. Efesios capítulo 2, te creó en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí es que está la clave. El plan de Dios para ti es bueno. Lo que Dios quiere, Dios no te hizo para que estés preso. Dios no te hizo para que estés huyendo de la justicia. Dios no te hizo para que te estés metiendo droga en un shooting. Dios no te hizo para que estés robando dinero. Dios no te hizo para que estés maltratando gente. Dios no te hizo para que anides el coraje y el rencor en el corazón. Dios no te creó para eso. Dios te creó para buenas obras. Las buenas obras es lo único que uno se lleva de este mundo cuando se muere. No lo digo yo, lo dice el libro de Apocalipsis en su capítulo 14 y verso 13, que oí la voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de aquí en adelante, porque descansarán de sus trabajos y sus obras. Dice, y sus obras con ellos siguen. Tú te vas de este mundo y te llevas las obras que tú hiciste. Y cuando llegas a ese tribunal de Cristo, y le estoy hablando a creyentes, gente que está en comunión con Dios, porque el impío cuando se vaya de este mundo lo que le espera es juicio. Pero el que ha creído en Cristo, lo ha aceptado como su Señor y su Salvador, se lleva las buenas obras. Y Efesios 2 dice, mira, yo te preparé para buenas obras, para que camines en el bien, para que hagas lo correcto, para que entres en comunión conmigo, para que en ese caminar bendigas todo lo que te rodea. Y este salmo está diciendo que nuestros hijos vienen de Dios, que los administramos para Dios, tenemos el privilegio de alimentarlos, verlos crecer, educarlos, corregirlos, velar por su salud, disfrutar las otras etapas que vienen en su vida y pedirle a Dios la sabiduría, la comunión, el entendimiento, el discernimiento de no romper la identidad que tienen, no dañar el plan que Dios tiene trazado, porque hay gente que está frustrada porque nunca pudo hacer lo que querían hacer. Y por ejemplo, ese señor o esa señora querían ser médicos y no pusieron ser médicos y quieren que su hija pues sea médico y la empujan en la vida y le meten ahí y quizás llega hasta la escuela de medicina, puede tener la inteligencia, pasa los estudios, se puede graduar, puede pasar los exámenes de medicina, pero no va a ser feliz practicando la profesión médica. ¿Por qué? Porque no es su vocación, no es el plan que Dios le tenía trazado. Y tenemos un mundo lleno de profesionales de todas clases, con la inteligencia, la capacidad, los títulos, y en algunos casos tú te das cuenta
que eso no les gusta, que ese no es su camino, que al contrario, de momento dejan eso y se ponen a hacer lo que Dios los llamó a hacer y son felices porque están siguiendo la buena obra que Dios le tiene trazado, las buenas obras que Dios preparó de antemano. Así que tu deber como padre, escúchame bien, es entrar en comunión con Dios para que Dios te muestre las señales que ves en tu hija y diga, espérate, esta niña se encamina de esta manera, hacer todo lo posible para que el llamado que Dios le puso en el corazón se pueda desarrollar, pueda crecer. No trates de vivir tu vida a través de tus hijos, porque eso los limita, eso los lastima, los castra, los pone en una condición de incapacidad emocional y espiritual que algunos se quedan congelados, pero de una manera le llaman por ahí mamás boy. Nenes que nunca pudieron transicionar a ser adultos porque los adultos los tenían tan secuestrados y tan limitados que no pueden tomar ningún tipo de decisión por sí mismos, tienen que estar dependientes de sus padres. Cuando yo miro este Salmo 127 dice algo más, dice, mira, tienes que estimar a tu hijo, valóralo, dedícale tiempo, siéntate con ellos, escúchalo, trata de mantener una conversación. Y el Salmo 127 en el verso 4 dice, mira, compara a los hijos y a los nietos con las flechas, con las saetas, con armas, porque dice, los padres son guerreros y los hijos son como si fueran las armas de guerra. En otras palabras, un guerrero siempre está armado. Un guerrero siempre está preparado para el combate. Un guerrero siempre está pendiente de que su arma funcione bien. Por eso tú ves que se desmantelan esas armas, se limpian, se les pone aceite, se vuelven a armar, se vuelven a preparar, se ajustan, se practican con ellas para que estén preparadas para el momento del combate. Y el Salmo 127 usa una figura bien interesante porque el guerrero no solamente tiene que estar preparado para el combate, sino que antiguamente no habían esas fábricas de armas. Sí, hubo herreros y hubo gente que preparaba espadas, pero cada guerrero tenía que estar pendiente de estar armado. En algunos casos tenían que fabricar sus propias lanzas, sus propias saetas, ir a un lugar donde hubiesen árboles, cortar las ramas adecuadamente, pulirlas hasta tener una saeta buena, con una punta al frente que pudiera entrar en el blanco al cual se le disparaba, algún contrapeso en la parte de atrás, y el guerrero tenía que dedicar tiempo a esa saeta. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. Número uno, si iba de cacería para buscar comida, pues tener una buena caza en parte dependía de no solamente tener buena puntería, tener una buena flecha y enfocarla para soltarla para que pudiera llegar a esa meta donde tenía que llegar, que era cacería, por ejemplo. Y si iban 4 personas de cacería y las 4 disparan y solo uno de los 4 le da a la presa, ¿cómo se sabía de quién era la presa? Pues al mirar la flecha se veía la marca personal del que hizo esa flecha, lo que hoy en día es la balística que se llama, de la huella que dejan las balas y los estudios que se hacen para ver de qué arma salió esa bala. De la misma manera el guerrero marcaba su saeta, porque eso determinaba que si le daba a la presa, pues él decía, le di yo, la presa es mía. Dicho esto, también su vida dependía de que en la guerra, de una buena saeta que funcione, que sea efectiva, que cuando le disparara pudiera penetrar la armadura del contrario. Así que la Biblia toma esa figura y dice, según el guerrero prepara esa saeta, y tanto su alimentación como su vida depende de eso, de la misma manera, los padres tienen que dedicar tiempo a pulir sus hijos como si fueran saetas, a prepararlos para la vida, capacitarlos, darle ejemplo que de su carácter o marca personal, lo bueno de uno llegue a que ese niño pueda recibirlo. Igual de la madre, los niños necesitan padre y madre. No importa lo que te diga la procuradora de la familia y toda esa gente, es lo que dice la palabra de Dios, padre y madre.
ese embeleco de dos machos y dos mujeres, eso no es bíblico, eso no es de Dios, eso es un disparate, eso es aberrante y eso reta el propósito divino. Eso es contra la voluntad soberana de Dios. Y cuando tú estás mirando lo que dice esta palabra poderosa, que un niño necesita de papá y de mamá, la formación, es como pulir la saeta, es como prepararla, capacitarla. ¿Para qué? Para que cuando la sueltes en la vida, llegue al plan y al propósito que a Dios te ha señalado. Dice, como flechas en manos de un valiente. Así son los hijos, habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su saquito de esas flechas. No pasará vergüenza cuando tenga que tratar los asuntos y las enemistades que puedan venir en el camino en la puerta de la ciudad. Eso es lo que dice esta parte del Salmo 127. Léelo, repásalo y le vas a decir, Espíritu Santo de Dios, permite que esta palabra cobre vida en mí, que mi espíritu se armonice a tu Espíritu Santo, que mi mente y mi entendimiento y mi voluntad se ajusten a tu soberana voluntad. Permíteme ver el plan y el propósito que tienes con mis hijos y mis nietos y mis sobrinos para la gloria de tu nombre y ayúdame a no solo verlo, sino a hacer posible que ese plan se dé. Continuamos hablando de las sugerencias para una paternidad saludable, mirando el Salmo 127, los versos 3 al 5, que es la parte fuerte, que se nos dice que los hijos vienen de Dios, que hay que estimarlos, valorarlos, dedicarles el tiempo, asegurarnos de que el plan y el propósito que Dios tiene con ellos se pueda dar. Y por eso el llamado en este día, donde estamos enfatizando en la paternidad, en la importancia del rol de ser hombre, donde ser hombre no es delito, donde ser varón no es nada malo, donde ese ataque de la ideología woke y todos estos grupos diabólicos y perversos quieren destruir al hombre y eliminar la figura paternal y la figura masculina, y todos son microagresiones y todo ese tipo de pamplinas que usted ve que le quieren inyectar al derecho para terminar de enfermar la sociedad. Y estamos haciendo un llamado sólido a los padres, a los varones, a los hombres de esta sociedad, que agarren este Salmo 127 y digan, mira, estimar el fruto del vientre es luchar porque nuestros hijos se críen como Dios manda, como Dios dice en la palabra. Y quiero compartir unas notas que tengo sobre lo que es ese proceso de crianza, que es para que te asegure que ese joven llegue a una madurez, que esa jovencita pues trascienda al plano y a la vivencia de ser una mujer completa. Un joven es pasivo, es inmaduro, un joven pues todavía es impulsivo, ¿verdad? No tiene mucha decisión, distinto a un hombre. Un hombre es decidido. Un muchacho vive en el momento, pendiente de lo que está pasando, porque no tiene visión más allá de lo que es el futuro y es el horizonte. Un hombre planifica para el para el futuro. O sea, es una cuestión donde tú vas planificando con cara a lo que va a pasar más adelante. Eso distingue la madurez de la inmadurez. Tú tienes, por ejemplo, que un muchacho pues busca una novia, pero un hombre una esposa, porque eso es un proyecto de vida. Un muchacho habla más de lo que hace, un hombre actúa. Cuando yo miro un muchacho es posesivo, controlador, tratar de tener todo agarrado, un hombre se supone que sea protector. También un muchacho pues se la pasa jugando. Un hombre asume responsabilidades, no pierde el tiempo. Un muchacho le dice a los demás que él es hombre. Un hombre simplemente demuestra que es un hombre. Un muchacho acumula experiencias, un hombre logra el progreso. Un muchacho hace exigencias, un hombre ejerce el llamado a servir a su semejante. Un muchacho se sirve a sí mismo, un hombre de verdad sirve al prójimo. El muchacho miente, engaña y decepciona. Un hombre dice la verdad. Esos son unos contrastes, unas notas que tomamos para describir lo que debe ser el proceso de madurez en la crianza. Y esto es bien importante que nosotros lo tengamos, porque
cuando llegan los hijos, pues, y uno comienza en este proceso de crianza, necesita abrirse a un plan y a un propósito. Miren, en la Biblia está, en el libro de Jueces, en el capítulo 13, un hombre que se llamaba Manoa. Manoa y su esposa llevaban casados mucho tiempo y no habían podido tener hijos. Y en esta tradición judía, el tener hijos es importante para perpetuar la nación. Y era una mujer, se consideraba bajo la disciplina de Dios cuando no podía tener hijos. Su vientre cerrado era como un tipo de maldición, entre comillas. Era como una afrenta, como una vergüenza. Tú tienes ejemplos como Ana en la Biblia. Vas a Primera de Samuel, capítulo 1, y vas a ver la batalla de Ana orando, pidiéndole a Dios que le pueda dar un hijo. Y eso es algo que cuando tú lo miras, tú dices, wow, espérate, aquí tenemos esa situación de ella que se replica en el caso de la mujer de Manoa. No podía tener hijos. ¿Y qué pasó? Cuando tú lees el capítulo 13, hay una historia bien preciosa, que se le aparece el ángel de Dios a esta señora y le dice, prepárate, prepara tu casa, prepara tu alacena, prepara tu comida, porque viene un hijo y necesitas cuidado prenatal. Dios ha visto tu aflicción y te va a permitir tener un hijo. Y le da una dieta, le dice que se tiene que guardar, le dice que tiene que cuidar su salud y le da unas instrucciones de cómo criar a ese niño. Es interesante, le dice, ese nene viene con un propósito, ese nene viene con un plan, ningún nene nace por casualidad, todos traen un plan y un propósito. Y en el caso de la mujer de Manoa, que Dios le habla, le dice, y se guardará de vino, de sidra, será marcado este camino para él y va a ser un libertador para esta nación. Pues, ¿qué hace esta señora? Tan pronto ella recibe esa palabra, su marido llega de trabajar a la casa y toda mujer sabia tiene que decirle a su marido, a su familia, lo que Dios le habló. Rápido ya le comparte a él el plan de Dios y le dice, mira, Dios me habló, este es el plan que viene para esta casa, yo estaba orando, estaba leyendo y Dios me habló. Y esto es lo que tenemos que hacer. Número 1, número 2 y número 3. Y lo repito, una mujer sabia le habla a su hombre lo que ella quiere, lo que ella piensa, lo que ella siente, lo que Dios le dice. Y un hombre de verdad tiene que aprender a escuchar a su esposa, a escuchar a su mamá. O sea, tiene que escuchar ahí porque Dios las puso con el propósito de guiar, con el propósito de encaminar. Por eso en la crianza hay que enseñarle a los chamaquitos a respetar a la madre que lo dio a luz. En lenguaje de calle, a la madre que lo parió. Tiene que respetarla. Eso no es cuestión de si quiere o no quiere. Hay que enseñarlo a que la respete. ¿Por qué? Porque un hombre es, en relación a todas las mujeres que pueda haber en su vida, lo determina la relación que tuvo con mamá. Si la relación es respetuosa, va a valorar a todas las mujeres que se encuentran en el camino. Pero si no respetó a su mamá, la contradecía, era rebelde con ella, no la respetaba. En algunos casos, algunos se han atrevido a agredir a sus madres. Pues esa persona nunca va a poder tratar bien ni a su esposa, ni a sus hijas, ni a ninguna otra mujer, porque no tiene marco de referencia. Por eso es que la Biblia dice, la mujer sabia edifica la casa. Si te falta el respeto, toma acción tú. Si no quiere obedecer, habla con su papá. Los dos tienen que disciplinar, tienen que corregir, tienen que poner un marco de referencia. Si el nene se quiere descontrolar mucho, la ley tiene unas herramientas que las iré mencionando durante todo este programa, pero te adelanto una. Vas a ir al tribunal municipal bajo la ley 140 de Estados Provisionales de Derecho y en el inciso M de esa ley te dice que hay un remedio para los padres y encargados de pedirle ayuda al tribunal cuando los hijos o tutelados no respetan, cuando se van de control, cuando necesitan el mollero y el brazo de la ley para intervenir. Y en ese simple mecanismo le nombran un defensor judicial a ese joven o a esa jovencita y entran psicólogos, terapeutas, hay evaluación, posiblemente se notifica al departamento de la familia, se abre un caso y se meten en la crianza. La ley tiene eso. Un chamaquito
adolescente no puede llegar a su casa a la hora que le dé la gana. En la casa mandan los padres, tiene que haber horario. Las casas no son aeropuertos, que aquel llegue en el vuelo de las 2 y este se levanta en el vuelo de las 4 de la tarde. Eso no funciona así. Tiene que haber horas de llegada, horas de dormir, horas de bañarse, horas de comer, horas de hablar, porque eso forma en ese entorno familiar el carácter de esos niños que vienen subiendo. Y cuando yo miro esta palabra, me doy cuenta que la esposa de Manoah mete al marido en la palabra que Dios le dio. Pasa el tiempo y vuelve y se le aparece el ángel del Señor a la mujer y le dice, escuché tu oración, recuerda lo que tienes que hacer. Y aquí es interesante porque antes de que eso ocurriera, Manoah empezó a orar. Y Manoah dice, bueno, si lo que Dios te dijo es verdad, que me lo diga a mí. Mira qué interesante, él quería confirmación. No sea que tú estés muy emocionada, tú sabes. Y yo quiero que Dios me lo confirme a mí. Pues el ángel vuelve y se le aparece a la mujer. Mira qué cosa interesante. Y ella, cuando pronto el ángel se aparece, sale corriendo, lo busca en el trabajo, lo trae a la casa. Es el primer texto que yo veo en la Biblia. La mujer corriendo adelante y el marido detrás. Y llegan a donde el ángel de Dios. Y él le hace 2 preguntas al ángel. Le dice, dime 2 cosas. ¿Cómo yo debo criar este nene en el día a día? Y número 2, ¿cuál es el plan y el propósito que tú tienes para él? Yo no sé la crisis que tú puedas estar viviendo, si tus hijos se te rebelaron, si hay un problema de crianza. Es más, puede estar como el pródigo, que narra la historia de un muchacho inmaduro que exige en vida la herencia de su padre, que agarra la parte que le corresponde y se va de su casa. Y no pasó mucho tiempo, ahí se fue bien lejos, no pasó mucho tiempo en que gastó todo lo que tenía. Ese padre siempre estuvo orando, pendiente de él. De hecho, la parábola le llaman del hijo pródigo, pero también la puedes mirar como la palabra de un padre con esperanza, que aunque sus hijos se arrancó y se fue, aunque tiene que tomar sus propias decisiones en la vida y pasar sus problemas para que madure, para que aprenda. Si tú haces bien tu trabajo y siembras temor de Dios en ellos, le das el ejemplo de la palabra de Dios, aunque se descarrilen, aunque vivan perdidamente como el pródigo, que llegó al nivel más bajo en su vida, al shooting de droga, a apoyarse, a estar su cuerpo pudriéndose por la droga, por estar compartiendo jeringuillas y todo ese tipo de cosas, por entrar en una vida promiscua para tratar de tener para la droga, arrastrándose en el nivel más bajo del babote y del fango. Dice que cuando llega al nivel más bajo en su vida, vuelve en sí y despertó, se dio cuenta, se recordó, hizo memoria de la palabra que le dieron, de que era una criatura de Dios, que es un hijo de Dios, que Dios tiene plan con él y que por lejos que uno puede estar, por bajo que uno haya caído, uno se puede levantar haciendo memoria del amor de Dios, haciendo memoria de ese amor de Dios que empezó a canalizarse a través de la familia. Y el chamaquito vuelve en sí, dice, vuelvo para casa, vuelvo avergonzado porque en el camino él dice, yo voy a pedir que me reciban como un empleado del viejo. Yo voy a pedir que me permitan estar arrimado en esa finca, porque pequé contra el cielo y contra el viejo. Y no soy digno de llamarme mi hijo de él. No soy digno de que me reciban, porque cuando uno mete las patas, cuando uno se equivoca, uno mismo entra en esas dinámicas de culpa. Uno entra en esa mentalidad de que no es merecedor de nada. Pero cuando hablamos de acercarnos a Dios, que es amor, que su respuesta para nosotros cuando confesamos nuestro pecado es que hay gracia de Dios y hay misericordia de Dios. Hay gracia de Dios que es que me da lo que no merezco. Y hay misericordia de Dios que es que no me da lo que yo merezco. Una vez tengo eso en esa presencia de Dios, la respuesta de Dios siempre va a ser perdón y misericordia. Y el chamaquito llega a llegar hasta cerca de la casa. Y cuando usted se repasa esa parábola del pródigo, de Juan en la ciudad, como cantaba Richie Ray y Bobby Cruz, se va a dar cuenta que el papá estaba pendiente de él, como Dios está pendiente de ti y de mí. Y tan pronto lo vio de lejos, papá es el que sale corriendo a recibirlo. Por eso es la palabra del Padre amoroso. Esa palabra es del Padre que es Padre de verdad. Esa palabra es una palabra que demuestra la historia del hombre que ama a sus hijos.
y que a pesar de los errores de la vida, el amor siempre está disponible. Nunca dejaron de ser hijos tuyos. Eso tú no lo puedes borrar. La genética no se borra. Esa caracterización genética es imposible de borrar. Hay una frase bien hispana, la sangre llama. Eso es lo que estos grupos de trasteadores no pueden entender. Quieren cambiar la genética, quieren cambiarlo todo, ignoran su identidad, ignoran sus valores, ignoran que son seres humanos. Están viviendo en el bestialismo, en la maldad, en el oscurantismo. Pero la palabra te dice que Dios te hizo con un plan, con un propósito, y te dio imagen y semejanza, y a tu hijo le dio imagen y semejanza, y a ti te dio imagen y semejanza. Y es posible entonces vivir esa imagen y semejanza de Dios para recuperar la reconciliación, para recuperar la familia, para recuperar la relación, para entrar en un proceso de sanidad y liberación. Por eso es que cuando el padre lo abraza, me encanta la sentencia. La sentencia es, vamos a una fiesta, porque este hijo que todo el mundo daba por muerto ha revivido. Lo que dábamos por muerto volvió a vivir. Lo que estaba sin hablarse vuelve a comunicarse. Los que no se podían ver, ahora se pueden ver. La gracia y la misericordia de Dios ha alcanzado esta familia. La paz que sobrepasa todo entendimiento puede guardar tu corazón. Abuelito que me estás escuchando, tus ojos no se cierran hasta que tú veas la reconciliación de tus hijos. Te vamos a ayudar en esa oración. Vas a llamar 787-6870. Quiero que oren por mis hijos, porque venga paz a esta familia, porque se perdonen, porque se reconcilien, porque podamos coincidir, no solo en un funeral, no solo en alguna actividad de lejito, por turno, porque hay gente que no puede coincidir bajo el mismo sitio, sino que hoy es un buen día para agarrar el teléfono y llamar al viejo tuyo. O tú, padre que me escuchas, agarras el teléfono y llamas a tu hijo donde quiera que esté y haces el intento, el esfuerzo. Y tu Padre que está en los cielos, que te ve en ese esfuerzo, te va a recompensar el público. Se desata sanidad, se desata bendición, se desata liberación. Yo creo eso, que es posible una sanidad porque Dios es todopoderoso. Pero yo tengo que hacer mi parte. ¿Y qué ocurrió? Que no solamente manda a hacer una fiesta, dice, y quítenle las ropas de pordiosero y póngale las ropas que son las de él, la de hijo. Y póngale en anillo, sandalia, mitra limpia sobre su cabeza. Dios te está cambiando los ropajes hoy. Tú crees que eres un pordiosero, que eres un deambulante, que estás rechazado, y Dios te dice hoy que sale a tu encuentro, corre hacia ti, te abraza, te besa, te cambia tus ropas, te pone anillo, que eso es autoridad, porque eres heredero, porque nunca dejaste de ser hija de Dios, porque a pesar de los errores de la vida, Dios quiere levantarte. Eso es lo bueno que tienen las caídas. Lo mejor de estar caído, estar en el piso, estar derribado es que no estamos destruidos. Lo bueno de estar perseguidos y en apuros es que no estamos angustiados porque Dios está con nosotros. Porque el ángel de Dios hace campamento alrededor del tuyo en esta hora y tú no te rindes nada. Escúchame bien, padre y madre que me estás escuchando. Abuelo y abuela que estás en atención a este programa. Tus ojos no se cierran hasta que veas esa bendición, porque cuando Dios promete, Dios cumple. ¿Y qué pasó? Que ese muchacho salió del shooting de droga, del babote, de estar distanciado, de su depresión profunda, y le permiten recuperar lo que perdió en el camino, porque salió antes de tiempo a tomar decisiones que no estaba maduro todavía. Y lo que quiero que veas en esa parábola está en Lucas 19, por ahí, o 16. Te vas a dar cuenta que el padre fue consistente. Yo sembré, yo eduqué, yo formé, yo hice en él algo que va a germinar cuando la crisis se manifieste. Cuando la crisis se manifieste va a pasar como en el experimento de la habichuela en la escuela. Empieza a salir eso de dentro del algodón, empieza a abrirse esa habichuela, empieza a crecer la plantita, empieza a brotar las hojas, empieza a lanzar las bellotas o las vainas con más habichuelas adentro o más frijoles adentro y empieza la producción. Tú sembraste, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Eso está en esa parábola. En el caso de Manoa y su esposa, ella le repite la palabra, le dice, aquí está, y llega donde el ángel de Dios. Es interesantísimo porque el ángel le dice, mira, yo quiero que tú sepas que
esto es lo que tienes que hacer con él. Le repite la forma de crianza. Me gusta mucho que Manoa, padre que me escuchas, hizo una oración en dos partes. Uno, Dios, que es la oración que tú tienes que hacer hoy, dime cómo debe ser el día a día de criar mis hijos. No importa la edad que tengan. Se pueden haber ido de tu casa, pueden tener ya hijos también. Tú no dejas de ser padre. El rol es el mismo, lo que cambia son las variantes y las tomas decisionales por las edades. Porque como el Estado de Derecho es bien claro, ya tienen capacidad de orar, tienen que tomar sus decisiones, pero tu voz de consejo está ahí. Y para que el consejo sea bueno, tú te tienes que asegurar que tú tienes comunión con Dios. Porque si tú tienes comunión con Dios, si tú conoces a Dios, si tú tienes esa relación con el Altísimo, el consejo que sale de ti va en línea con esa revelación del reino, con esa guianza de Dios por medio de su Espíritu Santo. Puedes llamarme al 787-6870 para que tengas tú, manifiestes tu petición de oración y no puedas decir, yo quiero ser como Manoa, que oren por mí para que Dios me diga lo que tengo que hacer y el plan que tiene con este hijo. Ábrete ese milagro en este día. Entras a Spotify o a YouTube y pones por la palabra y vas a ver toda nuestra programación. Y puedes mirar episodios anteriores, tomar tus notas con tu Biblia, lo lees ahí con calma y llegas a tus propias conclusiones a ver qué Dios te está diciendo. Porque Dios sigue hablando, su Espíritu Santo sigue mostrando. Estamos viviendo una temporada preciosa de Pentecostés, de la manifestación del Espíritu Santo sobre esta tierra, y yo reclamo, en el nombre que es sobre todo nombre, que Dios estremezca los cimientos de esta tierra, de esta isla, de este archipiélago, para que su gloria descienda, para que su gracia sane, para que su amor se manifieste y para que la familia sea refrescada, bendecida, fortalecida por la manifestación de Dios. 787-6870, llámanos, queremos orar por ti, por tu familia, como tantas personas que nos han estado llamando. Tenemos aquí a Rafael Meléndez, a Argeni Rodríguez, Carmen Figueroa, Elvina Rivera, Doris Martínez, Juan Gabriel, Silvia Santiago, Eva Zaragoza, Ada Ortega, Maritza Ramos y Natividad, doña Nati, que nos ha llamado, y nuestro buen amigo Don Ten, allá en Lares. Reiteramos nuestra felicitación a los padres en este día, que Dios los bendiga, que la gracia y la misericordia de Dios los alcance, cada hogar, cada familia, aquellos que de una u otra manera puedan celebrar, así sea en un hospital, así sea en cualquier lugar que usted pueda estar en este día. Clamamos, oramos, porque la gracia y la misericordia de Dios los pueda alcanzar. Estamos trabajando el tema de sugerencias para una paternidad saludable. Y tomé unas notas interesantes sobre esas sugerencias y yo tengo algunas que compartirles en este programa. Una de ellas es, si quiere tomar su nota, aunque después puede entrar a YouTube o a Spotify y pone por la palabra y va a encontrar este programa y puede repetirlo, pero ponga las notas porque son varias sugerencias que yo tengo. Una de ellas está en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 18, que dice así. Dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esa cita que el apóstol Pablo toma de cuando Dios le habla al profeta Natán, para que el profeta Natán le hable al rey David, que ya estaba en el ocaso de su reino, ya estaba en su vejez, y Dios le habla, le dice, mira, yo quiero decirte lo siguiente, Dios le dice, vete y dile a David lo siguiente. Natán tiene que recibir esa palabra de Dios y le dice, así ha dicho el Señor, tú me has de edificar casa en que yo more, ciertamente no la vas a hacer. Es cuando David quería hacerle templo a Dios y Dios no lo permite. Dios le dice, la idea es buena, pero no es mi propósito contigo. Por lo tanto, el que viene detrás de ti es el que lo va a hacer. Y entonces, cuando habla de una serie de situaciones que David y Dios pasaron juntos, Dios le dice en el verso 10 de Segunda de Samuel, capítulo 7, yo fijaré lugar a mi pueblo y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel,
y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, o sea, cuando mueras y te enterremos, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él me edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y aquí viene, yo le seré a él por padre y él me será por hijo. Y si él hiciere mal, yo lo voy a castigar con vara de hombres y con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se va a apartar de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono estará estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán, ¿a quién? A David. Así que Pablo toma esa expresión de 2 de Samuel capítulo 7 y la cita en 2 de Corintios capítulo 6 diciendo, mira, Dios se revela como un padre, Dios nos muestra que Él es padre, afirma y nos hace pertenecer a su familia. La paternidad saludable comienza cuando el hombre deja de verse solo como un proveedor o como una autoridad y aprende a vivir como hijo de Dios. Esto es importante, esto es importantísimo porque para ser un buen padre o un buen abuelo o un buen tío, hay que aprender a tener relación con Dios, porque algo de Dios en nosotros es lo que nuestros hijos van a ver, es lo que nuestros nietos van a ver, y ese es el primer atisbo, el primer conocimiento de Dios que tiene un niño es a través de sus padres. Por eso es importante el rol de papá y de mamá. Le guste o no le guste al que sea, usted tiene que cumplir su rol. Usted obedezca a Dios. Cuando usted obedece, se abren los cielos. Usted va a ver lo que nunca ha visto. Va a recibir la presencia de Dios. Ese Dios que está contigo, que te fortalece, que te levanta, que te da idea, que aclara tu pensamiento, que trae paz al corazón, que aclara el entendimiento, que te permite recibir sanidad, liberación, bendición, poder de Dios. Te renueva las fuerzas. Todas esas manifestaciones espirituales tú las puedes recibir en este día. Lo único que tienes que hacer es decirle a Dios, Dios, yo necesito que tú seas propicio a mí. Hay un autor muy bueno que yo le recomiendo a la gente. Se llama Floyd McClung. Floyd McClung escribió un libro hace más de 40 años buenísimo. Si usted lo logra buscar por correo electrónico, usted pone ahí en motores de búsqueda y usted va a poner El corazón paternal de Dios, de Floyd McClung. Tremendo, tiene un par de libritos buenos. Este libro yo me lo leí para los años, principios de los 90. Y ese libro, que tiene más de 30 y tantos años, te habla de la caracterización de ser padre. Y toma a Dios como padre y da una serie de consejos para tú ejercer una paternidad bien buena y bien hermosa. Y recuerdo uno de los testimonios que él da cuando le habló a un joven una vez sobre ilustrarle a Dios. Y entonces él dice, bueno, pues déjame ver cómo le bajo a este joven. Y le dice, mira, Dios es como un padre. Y por ahí sigue explicando lo que la Biblia dice. Y el chamaco se le queda mirando y le dice, bueno, si Dios es como el viejo mío, quédate con él. Porque el viejo mío es un abusador, me abandonó, hizo esto, le da unas pelas a mi mamá. Y empezó a describir una bestia apocalíptica, como las hay por ahí dando bandazos, que son más machos que maridos, que son más animales que seres humanos, que en el trato con los demás no acaban de abrirse un milagro porque se abrazaron a los maltratos que recibieron, a los abusos que recibieron, a los abandonos que tuvieron, siguieron por ahí para abajo, están por ahí, tienen familia y imagínense lo que está pasando, que le facturan a su familia lo que ellos vivieron. Son adultos ahora, pero como fueron maltratados, son adultos ahora, pero como fueron rechazados, se lo van a facturar a su familia como de lugar. Es como esta gente que tú los ves que se convierten a Cristo, están en la iglesia, pero no se abren a que el Espíritu Santo de Dios sane, liberte, fortalezca, a que el Espíritu Santo de Dios haga una obra sanadora en la mente y el corazón. Y un primer principio para tener una buena paternidad, una paternidad saludable es
conocer al Padre Celestial. Floyd McClung enfatiza que muchas heridas paternas se sanan cuando la persona redescubre el corazón compasivo del Padre Celestial. Cuando yo me meto a las Escrituras y descubro lo que es ser un padre de verdad, porque Dios es el modelo. Mira, en cuanto a paternidad, la Biblia tiene dos enfoques sólidos que son fundamentales. Uno, Dios como Padre. Por eso es que Cristo, cuando los discípulos le dicen, enséñanos a orar, les dice, vénganse para acá que les voy a enseñar. Y dice el bosquejo del Padre Nuestro. ¿Por qué habla de Padre Nuestro? Porque Jesucristo nos enseñó, le enseñó a toda la humanidad que Dios es Padre. Mira, el Islam tiene 99 nombres para Dios y en ninguno de ellos Alá es Padre, porque Alá no es Dios. Alá es satánico, es diabólico, es perverso, es de un origen pagano. Por eso no puede ser Padre. Y si es Padre de toda mentira. Como dice Juan capítulo 8, en las expresiones desde los versos 31 al 44. Pero dicho esto, Cristo le enseña a los discípulos a que Dios es Padre. Te puedes acercar a Él como Padre, porque sale a nuestro encuentro por medio de Jesucristo. El libro de McClung, si tú lo consigues, se llama El corazón paternal de Dios, búscalo. Enfatiza en que esas heridas que tú tienes, las que recibiste en el camino, los rechazos, los maltratos, todo eso puede empezar a ser sanado si empiezas a poner tus ojos en el verdadero Padre Celestial, que es el Dios Todopoderoso. La aplicación para nosotros entonces es que un padre que no ha sido sanado va a reproducir la dureza y el maltrato, la distancia de sus hijos, los va a rechazar y el miedo. Tú sabes, estos campeones que se van a divorciar de la mujer y agarran al pobre nene de 6 o 7 años y lo sientan en la sala de la casa para decirle, mira papito, queremos hablar contigo y yo quiero que tú sepas que tu papi y tu mami te quieren mucho y nosotros lo que pasa es que no nos amamos y tenemos que romper esto y nos vamos a ir por ahí para abajo, yo para un lado y tu mamá se queda contigo aquí o viceversa, y empiezan con todas esas teorías psicológicas del viejo San Juan, ¿sabes? De escuelas mediocres llenas de maldad y de oscurantismo que le impetan a esos pobres nenes eso en la cabeza. Yo quiero que tú sepas que si tú haces eso, tú estás triturando a tu hijo, porque tu hijo se va a echar la culpa de por qué tú lo abandonas y te vas. El libro de McClung te ayuda a trabajar con esa situación. Trata de empezar a descubrir el corazón paternal de Dios en tu vida, para que lo que Él mire en mí sea bueno, para que lo que Él mire en mí lo bendiga, para que lo que Él mire en mí nos conecte, tengamos comunión, tengamos cercanía, tengamos unidad, tengamos relación. Y es un gran día para que recibas ese milagro. 787-6870, llama, pide oración, pídete, vamos a ayudar a orar para que Dios te bendiga, Dios te fortalezca. Ábrete a que Dios sea tu Padre. Si tienes comunión con Dios, vas a empezar a eliminar el rechazo hacia tus hijos. Vas a empezar a reproducir la paz de Dios en tu corazón. La dureza se va a ir la distancia, te vas a acercar más a tus hijos. Vas a perder el miedo a conectarte con tu familia. La identidad filial con Dios precede el ejercicio de una buena autoridad paternal en tu casa. Ese es el primer consejo. Ten relación con Dios, conócelo, conoce a Dios. Lo segundo, que sería interesantísimo trabajar en esta palabra poderosa, lo tomo de Primera de Corintios, fíjate, Primera de Corintios capítulo 4, y esta parte la quiero explicar un poquito bien, es que como padres nosotros debemos tener amigos, mentores, consejeros, gente que nos ayude a tomar decisiones, nos ayude, nos ilustre con sus propias experiencias. Todos tenemos que aprender. Y cuando voy a Primera de Corintios, capítulo 4, el apóstol Pablo, él explica el ministerio apostólico. Y él habla de que tenemos que ser servidores de Dios y hace unas expresiones bien buenas sobre lo que es el ser un servidor. Y en Primera de Corintios, capítulo 4, él empieza a hablar, dice, mira, no nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 13, nos difaman y rogamos. Hemos venido a hacer hasta ahora
como la escoria del mundo, el desecho de todos, porque eso lo vemos en el dominio público. Tú tratas de hablar de Dios y te caen encima, te rechazan, no te dejan hablar. De hecho, yo guardé un memo, lo tengo ahí para mandárselo al Senado de Puerto Rico, de una reunión que hubo de personal del tribunal en Bayamón hace muchos años, con un juez presidente, que lo puedo mencionar porque ya él se jubiló, se llama Hernández Denton. Y cuando tú ves el resumen de esa reunión, un amán de la vida traía a la reunión el hecho de que empleados del tribunal se reúnen a orar y que eso es un problema en la hora de almuerzo, que es en la hora que unos juegan bingo, otros hacen otras cosas, otros usan allá al centro de cannabis y se meten pasto y todo eso. Pues esto les molestaba que estos empleados oraran. Y bajó un ruling del juez presidente diciendo que no podían orar en las facilidades del tribunal, que se fueran afuera, porque no podían identificar la rama judicial con la religión. Eso está en un memo, el punto 10 de ese memorándum. Y ellos se tuvieron que ir afuera. Pero entonces, ¿qué identifica más a la rama judicial con Dios si está un grupo de empleados orando afuera? A la hora del almuerzo, que todo el mundo, el público tiene que estar fuera, orar dentro de una de las salas del tribunal. No me hace sentido. Pero cuando yo miro lo que pasa dentro de la rama, y esto lo puedo decir públicamente, que adora una deidad que se llama Temis, que es la diosa que los narcotraficantes lograron espetarle a la rama hace muchos años. Y le meten fondos públicos para adorar esa deidad. Y eso distorsiona, eso es una barbaridad. Y dice aquí, mira, nos difaman y rogamos. Somos perseguidos como escoria del mundo. Ahí tú tienes un ejemplo. Con esa determinación de ese juez que se ha perpetuado, porque han revivido a Temis mediéndole millones de dólares, y usar un salón para orar en el Tribunal Supremo no lo logra. Tienen que irse al parking, afuera del parking, porque es la misma determinación. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos amados. Esto es fundamental. Primera de Corintios 4:15 dice, porque aunque tengan 10,000 años en Cristo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Fíjate qué interesante. Aquí el apóstol Pablo no niega la importancia de enseñar, sino que resalta que la paternidad espiritual implica acompañamiento, ejemplo y engendramiento en la fe. Quiero usar al doctor Ross Campbell. Tiene un libro que se llama Si amas a tu hijo, cómprelo. Si amas a tu hijo. Y el otro libro que él tiene se llama Si amas a tu hijo adolescente. Ambos los escribe Ross Campbell. No es que solo sea un ministro del Evangelio, sino que es un psiquiatra con práctica clínica y produce esos dos libros de cómo criar hijos con base bíblica, pero también tiene su experiencia clínica. Y Campbell insiste en que el vínculo afectivo y la presencia intencional son esenciales para formar hijos seguros, emocionalmente sanos, algo que también aplica al discipulado espiritual. Y aquí es claro algo. Yo no creo en eso de padres espirituales. Mi padre espiritual es Dios. Puedo tener consejeros, mentores, gente que me ayuda a manejar mi espiritualidad, mirando la Biblia, mirando la palabra de Dios, porque ese es el marco de referencia. Y el apóstol Pablo lo dice en Primera de Corintios capítulo 4 y verso 15, los engendré, espiritualmente hablando, desde el punto de vista de que influí en tu desarrollo espiritual para aplicarlo pastoralmente. Mira, todo padre, abuelo, tío necesita modelos que lo corrijan, que lo orienten. Nadie puede ejercer una paternidad de forma madura aislado de su familia. La familia, te guste o no te guste, y lo puedes buscar, búscate cualquier código civil del planeta. Aún estos pedófilos y estos grupos que influenciaron toda esta ideología woke, el artículo que metió esa comisión diabólica que se metió ahí de permanente, de qué sé yo qué, para revisar el código. Búscate sus primeros informes para que veas la ideología woke metida ahí, desde el saque del libro, rompiendo la identidad del ser humano, que el macho no sea macho y la mujer no sea mujer. Ahí se metieron. Y borraron del Código Civil nada más y nada menos que la figura del hombre razonable y prudente, y borraron del Código Civil la figura de buen padre de familia, porque el odio contra el hombre, acuérdense, hay que legislarlo, y así lo hicieron. Sacaron todo eso del medio.
Pero un hombre necesita modelos que lo corrijan. Nadie puede ejercer la paternidad en aislamiento. Por eso tú ves que ningún código tiene una definición de familia. Porque la definición de familia corre en la sangre. Tú eres hijo de tu papá, hermano de tu hermano, padre de tus hijos, nieto de tu abuelo, sobrino de tu tío, tío de su sobrino, porque eso corre en la sangre. Hay parentesco sanguíneo y hay parentesco por afinidad. Eso sí lo menciona. Pero la familia es familia, no es que sea tradicional o no tradicional, es la familia que Dios estableció. Todo lo demás son imitaciones mediocres, baratas, que no sirven y no funcionan, que llevan a la desgracia. La familia es la familia. Te guste o no te guste, tú eres hijo de tu mamá. Te guste o no te guste, tú eres hermano de tu hermano. Y hay gente que tiene una mentalidad de Caín, que quiere destrozar a su hermano porque tiene problemas con Dios. Y como yo tengo problemas con Dios y no tengo comunión con Dios, pues te tengo que facturar a ti lo mal que yo me siento. Así está esta sociedad, búsquelo. Cada vez que alguna bestia apocalíptica se manifiesta en la sociedad, ejemplo, un hombre asesina a su mujer, ¿qué tú crees que va a hacer la prensa? ¿Qué tú crees que va a hacer el colegio de abogados y que va a hacer la procuradora de menores y todos estos grupos? Echarle la culpa al sistema, porque la culpa es del sistema, la culpa no es del asesino que mató a la mujer. ¿Qué pasó ahí? Bueno, que hubo una crianza que no fue la mejor, que ese muchacho no lo enseñaron a respetar a la madre que lo dio a luz. Y como no le enseñaron respeto, no va a respetar a ninguna otra mujer en la vida. Punto. Si encima de eso tú sembraste en ese niño maltrato, abuso, pues cuando él crezca, lo va a facturar para adelante. Por eso es que para ser buen padre hay que conectarse con Dios para recibir sanidad. Número 2, tener modelos buenos. Mira, trabajar en familia es bueno. Tener mentores, gente que te den consejos, eso es bueno. Si no quieres eso, pues paga entonces psiquiatra, paga psicólogo, que te puedan dar algunas ideas para manejar tu crisis. Yo sigo mirando esta palabra poderosa y encontré un texto que está en Primera de Reyes, capítulo 2 y verso 2, donde llegaron los días en que David se iba a morir y él le ordenó a Salomón, su hijo, lo llamó y le dijo, mira, yo me voy a morir ya mismo, esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre, es que llegue el momento en que dejas de ser un adolescente y vas a ser hombre de verdad, maduro, con el contraste que te presenté ahorita y que ya mismo lo voy a repetir para aquellos que sintonizaron tarde. Guarda los preceptos de Dios, sigue los caminos de Dios, respeta sus estatutos y mandamientos y sus decretos y sus testimonios de la manera que están escritos en la palabra, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Yo, mientras obedecí a Dios, esta tierra tuvo bendición. Mientras me desconecté de Dios, esta tierra está al garete. Búsquelo. Las crisis gubernamentales se dan por el pecado, porque siempre hay alguien robando, siempre hay alguien que quiere quedarse con todo para repartírselo a su combo, disfrazarlo a través de corporaciones y cosas, y tú ves que esa maldad está ahí, porque necesitan liberación, necesitan mirar a Dios como Padre, necesitan renunciar al pecado. Por eso quiero invitarte a que medites bien en toda esta palabra de lo que es Dios como Padre y cómo mejora tu concepto para ser un buen padre. Te quiero invitar a que me llames al 787-6870 para tu petición de oración. Primera de Reyes 2.2 vimos que la paternidad es un llamado de Dios y tienes que ejercerlo. Hasta ahora 3 cositas: conocer a Dios, tener mentores espirituales y la paternidad como llamado de Dios. Hay que obedecerla. Continuamos hablando de sugerencias para una paternidad saludable y a manera de repaso. Recuerda que primero es conocer a Dios, hay que tener relación con Dios. Lo segundo, tener mentores, consejeros, amigos que podamos compartir, hablar, vivir integrado a la familia, porque la familia tiene que estar conectada, te guste o no te guste. Recordar que la paternidad es un llamado de Dios. Dios te permite que esa herencia que viene de Él, que son los hijos que son de Él, nosotros los administramos para su gloria. Lo otro que quiero compartir contigo ahora como cuarto concepto es que tenemos que liderar, hay que ser ejemplo. Malaquías capítulo 4, verso 6 dice que Dios hará, o sea,
Cristo hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y los hiera con maldición. El ministerio, el trabajo, la labor de ser padres incluye mover, criar nuestros hijos a que tengan relación con Dios. Esto se logra más con el ejemplo que con el discurso. Floyd McClung recalca que la paternidad reflejada en Dios combina lo siguiente, mira, la ternura, la verdad, la restauración, es una mezcla que evita que la disciplina se convierta en dureza y que el amor se vuelva en permisividad. O sea, es como un péndulo. Hay unos que quieren ser tan disciplinados que lo que manifiestan es dureza y maltratan a sus hijos. Y otros que quieren ser tan y tan amorosos que los dejan al garete a hacer lo que les dé la gana. Eso no funciona así. Tiene que haber un balance más hacia el centro, en el sentido de que mi vida, yo la tengo que, por así decir, perdonen la redundancia, de vivirla como un ejemplo a mis hijos de lo que es una relación con Dios, que a pesar que en la vida nos equivocamos, a pesar de que en la vida tenemos problemas, ciertamente podemos ser ejemplo para que ellos tengan una buena relación. Eso se llama liderar con fe. Los padres son ejemplos. Los padres guían a sus hijos y establecen esas determinaciones. Vuelvo y lo repito, el ministerio de ser padre incluye el motivar que mis hijos tengan relación con Dios. Si yo le digo a mi hijo que es bueno que vaya a la iglesia, pero yo no voy, sí que mis nietos vayan, pero no hago posible con que ellos puedan hacerlo. Aquí en el Centro Cristiano Vida Abundante, hace un tiempo tuve la bendición, el privilegio de ver un nieto que buscó a su abuelo y lo trajo a la iglesia, que su abuelo quería congregarse, y fue interesantísimo, un jovencito que tiene sus valores sembrados, fundamentados, ya se graduó de bachillerato, tiene su trabajo, está echando para adelante en la vida, se llama Sebastián, y Sebastián fue y buscó a su abuelo Carlos. Abuelo, mañana te busco, y fue, se preparó, lo buscó y lo trajo a la iglesia. Y eso es lo que te demuestra que hay una relación preciosa de un abuelo que ha logrado ser ejemplo de que sus nietos tengan valores al extremo, que Sebastián decide buscar a su abuelo para llevarlo a la iglesia. Su abuelo está casi en los 90 años y Sebastián es un potro que viene subiendo en la vida en sus veintitantos. Yo veo eso y yo le doy gloria a Dios porque es posible, puede ocurrir. Y cuando yo miro esta palabra, que la paternidad reflejada en Dios combina la ternura, la verdad y la restauración, y que ese balance permite que la disciplina no malogre la gente y que el amor no sea descontrolado, sino con roles y valores, yo creo que podemos tener esperanza. La aplicación aquí es sencilla. El ejemplo diario enseña más que un discurso ocasional. La fe visible en casa forma memoria espiritual en los hijos. El otro consejo es una relación con Dios, modela la crianza. Y miren esto, cuando usted ve Efesios capítulo 5, verso 25, y esto es bueno que usted repase esta palabra que va dirigida en familia, el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso dice, miren, yo quiero que tú sepas, maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este versículo habla directamente al esposo. El principio es de la paternidad que el amor sacrificial debe marcar la manera en que el hombre trata a su familia. Amar a la madre de los hijos protege el hogar. Si tú la tratas con respeto y con dignidad, tus hijos ven que tú respetas a su madre. Por lo tanto, ellos tienen que seguir el ejemplo de lo que tú das. Amar a la madre de los hijos no solo protege el hogar, modela respeto y crea un clima emocional sano. Tú quieres un mejor efecto en la crianza de tus hijos, pues sé un buen marido, chico. Dedica tiempo, mantente ahí. Ross Campbell, el autor que les mencioné ahorita, y lo repito, Ross Campbell, R-O-S-S, Campbell, como el de las latas de sopa, escribió un libro muy bueno que se llama Si amas a tu hijo. Tiene el de niños hasta los 12 años y después de 13 en adelante a los adolescentes. Él escribe
que la estabilidad del vínculo conyugal, la estabilidad de ese matrimonio, impacta directamente la salud emocional de los hijos. Sencillo. Si tú fortaleces tu relación, y aquí quiero añadir algo que es producto de la experiencia que tuve en las salas de relaciones de familia, en la judicatura, cuando tuve mi sala allí en Guaynabo, es que aunque a pesar de que me divorcie, si logro tener una relación de respeto con mi ex esposa, una buena comunicación, enfocado antes en el bienestar de los hijos, pues puede progresar, pueden crecer, pueden desarrollarse. Y yo lo digo con mucho respeto y esto le va a molestar a mucha gente, pero si no puedo ser un buen papá estando casado con mi mujer, después pretendo ser el gran padre estando fuera de mi casa, cuando el tiempo es menor, cuando no voy a estar todos los días. Esto hay que decírselo para que usted se dé cuenta de que esa estabilidad ayuda. Pero si ya se divorció, trate de mantener una buena estabilidad en la relación. Porque si hay buena relación y no hay odio, ni alguien se quedó con ese deseo de desquitarse, pues va a ser más llevadero el desarrollo para que sus hijos puedan crecer. El padre no solo educa a los hijos, sino que también cultiva el ambiente donde ellos crecen. Así que la relación con Dios moldea esa crianza. Efesios 5, 25. También tenemos la responsabilidad espiritual. Esta es importante porque le invito a que vaya conmigo al Salmo 103, porque el Salmo 103, verso 13, tiene unas expresiones que nos ayudan a entender mejor esa responsabilidad espiritual. Vaya conmigo, Salmo 103, verso 13, dice: como el Padre se compadece de los hijos, ¿se compadece quién? Jehová de los que le temen. Lo repito, como se compadece Jehová de los hijos, se compadece Jehová ¿de quién? De aquellos que le temen. Dios se compadece como se compadece un padre. Fíjate que toma esa figura, y yo te decía a principio del programa que el gran mensaje de paternidad en la Biblia tiene dos componentes: Dios como padre, que es el modelo perfecto, el modelo a seguir, el modelo que nos ayuda a ser libres, y está el modelo terrenal de los padres a los hijos. Y me gusta mucho, por ejemplo, que en el ejemplo de la oración, cuando Cristo habla, dice: ¿qué padre, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. Y dice: por si vosotros siendo imperfectos, si vosotros teniendo manías y problemas y embelecos en la mente y en el corazón, si vosotros siendo malos, saben dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial no nos dará a nosotros lo que le pidamos? Cuando miro entonces ese Salmo 103:13, dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le temen. Pero primera de Juan, capítulo 3 y verso 1, dice: miren cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Así que, ¿cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? La obra de Cristo en la cruz del Calvario nos permite filiación. Somos adoptados, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que el padre cristiano está llamado a mirar a sus hijos con misericordia, identidad y paciencia, no solo con expectativa. El autor Floyd McClung, el autor del libro El corazón paternal de Dios, destaca que la imagen de Dios como Padre sanador ayuda a romper patrones de rechazo y de temor. Si, mira esto, el ser padre es una segunda oportunidad que Dios te da en la vida para empezar a hacer las cosas bien. Y si tú haces las cosas bien con tus hijos, Dios en su misericordia, por medio de su Espíritu Santo, se te mete en los recuerdos del pasado y empieza a sanar tu mente y tu corazón. Empiezas a perdonar, se empiezan a romper cadenas, se empiezan a romper ataduras. Esa sanidad empieza a fluir en ti y te liberta. Entonces, ese
coraje, ese odio, ese enojo que está comprimido en algún sitio del sistema, se va. Y al irse, lo que sale de ti es lo mejor. Así que si confías en Dios tratando de ser el mejor padre, vas a tener bendición de Dios. Hombres de valor que cumplan promesas. Yo creo que es hora de revisar las promesas que le hemos hecho a Dios y decirle, Señor, renuévame la fuerza porque quiero cumplirte, quiero hacer mi parte. No es tarde, todavía lo puedes hacer. Estamos mirando lo que es unas sugerencias para una paternidad saludable, donde vemos que la responsabilidad espiritual nos va a ayudar a que nuestro corazón se sane y el de nuestros hijos sea bendecido. Hemos visto que la relación con Dios moldea la crianza. Tenemos una responsabilidad espiritual donde según Dios se compadece de nosotros, nosotros estamos llamados a ejercerlo con nuestros hijos. Pero también está el ejemplo, la provisión que tenemos que dar. El ejemplo lo vemos en la enseñanza de oración que Cristo le hace a los discípulos en Mateo capítulo 7, versos 7 en adelante, donde Él, al hablar de la oración, le enseña a los discípulos, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? O si le pide un pescado le va a dar una serpiente. Pues si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, aquí viene la pregunta de Cristo, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se lo pidan? O sea, cuando yo miro esta enseñanza de que Jesús enseña que el Padre Celestial da cosas buenas a sus hijos, eso ilumina la responsabilidad de nosotros como padres terrenales aquí. Proveer no es solo tarea de traer recursos, sino generar estabilidad, dar cuidado, dar dirección, dar un esfuerzo hacia unas metas. El doctor Ross Campbell, que escribió este libro de Si amas a tu hijo, recalca que los hijos necesitan sentirse valiosos y atendidos. O sea, tienes que hablarle positivamente a tus hijos, fomentando lo que hacen bien, exhortándolo a que mejoren. Lo que tú le dices ayuda a formar su mente y su corazón. La provisión material sin presencia afectiva no tiene efecto. ¿De qué te vale meterle muchas cosas materiales, pero no estás ahí? O sea, no comparte, no lo conoce, ¿verdad? ¿Y cuál es la aplicación que tenemos que hacer en este tipo de enfoque? Número uno, que la provisión que nos dice la Biblia que nosotros tenemos que hacer como padres no solamente incluye alimento, techo, sino que también incluye atención, tiempo y cobertura espiritual. Dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso está en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5, versos 7 y 8. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Mira, dale este consejo para que nadie los pueda coger por ningún lado. ¿Cuál es? Que tienen que proveer para lo suyo. No se puede ser maceta, no se puede ser tacaño, no se puede ser afrentado. Lo voy a decir en un lenguaje de calle, no se puede ser esmayado. Lo quieres en un lenguaje de campo adentro, no se puede ser lambío. O sea, estas personas que no comparten, no tienen, no reparten, hay que invertir en la familia. Es parte del deber hasta donde te alcanza. Me gusta mucho lo que decía ese antiguo Código Civil, que uno los educa hasta donde sus recursos llegan, ¿verdad? De acuerdo a lo que Dios te dio. Pues mira, quizás no puedes pagar un colegio de eso, pues tienes el Departamento de Instrucción Pública y con todas las enmiendas que se le han hecho a la ley para evitar que estos trasteadores le enfermen la cabeza a los niños, pero hasta donde tú puedas, tienes que ser buen padre, ir a la escuela, mirar quiénes son sus maestros, investigarlos, porque puede ser que haya alguna bestia apocalíptica con una licencia de maestro allí y tú descubres que es un depredador y que tiene una vida licenciosa y que está en el salón estás dándole clase a tus hijos, pues tú puedes tomar acción.
Tú puedes llevar un recurso, tú puedes llevar una acción, tú puedes presentar una denuncia para protegerlo, porque eso es ser buen padre. Ver quiénes son sus amigos, con quiénes comparten, con qué corillo juega baloncesto. Todo eso está recogido en el deber que nos dice la palabra de ser ejemplo y de dar provisión. Y quiero repartirte esta parte de la provisión porque Primera de Timoteo 5:8 dice que si tú no provees para los tuyos, tú eres peor que un impío, peor que un incrédulo. ¿Por qué? Y aquí quiero hacer una distinción. Una cosa es ser pobre. El pobre no tiene recursos. Tú puedes ser pobre, pero ser un buen padre. Porque esto no es cuestión de tener, esto es cuestión de estar y de ser. Pero también está el miserable. El miserable es el que tiene recursos, tiene el tiempo, tiene el conocimiento, pero vive como si no lo tuviera. Le niega eso a su familia. Los tiene pasando hambre. Los tiene viviendo su ausencia de ese lugar. Esa desconexión que hay en una época como esta, donde necesitamos recuperar, fortalecer la familia, restablecer los fundamentos de la nación, restablecer los fundamentos de nuestra sociedad. Busque, googleelo, como dicen los jóvenes, búsquelo en los motores de búsqueda. Usted pone base de la sociedad y busque todas las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Te va a decir que la familia es el fundamento de la sociedad y te va a decir que el matrimonio es el fundamento de la familia. Sencillo, que eso no le guste a una comunidad que está pervertida por ahí, eso es su problema, pero eso es la realidad. Eso está ahí y tú tienes que asumir tu rol como padre. Esto no es cuestión de lo que otros opinen, esto es cuestión de lo que tú eres y de lo que Dios te llamó. A ser ejemplo y dar provisión. El otro consejo que quiero darte es que una de las cosas que nos corresponde es guiar a nuestra familia. Y para eso, la instrucción en casa incluye formar hábitos que tengan un lenguaje adecuado, que tengan una disciplina, que tengan un discernimiento. O sea, la enseñanza que se da en el hogar es para ser gente decente, para ser trabajador, para ser productivo, para respetar a los ancianos, para proteger a los más vulnerables, a los niños. Cuando voy a Proverbios capítulo 4, versos 1 y 2, dice, oigan hijos la enseñanza de un padre. Significa que papá enseña, modela, da ejemplo. Estén atentos para que conozcan la cordura. ¿Quieres vivir sin ser un loco de la vida? Sin estar al garete, para que tú conozcas eso, oye la enseñanza de papá, porque te doy una buena enseñanza y no desobedezcas mi ley. Dice aquí bien clarito, Proverbios capítulo 6, vamos a ponerlo, Proverbios capítulo 6, el verso 22, por ahí que te dice, bueno, guarda, hijo mío, desde el 20, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes y cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las represiones que instruyen. Cuando yo miro esta palabra poderosa, me dice a mí que el hogar es una escuela de vida. Ahí es donde tú aprendes puntualidad, aprendes a ser trabajador, aprendes a respetar al prójimo, aprendes a tratar sanamente a los demás. Un padre fiel no solo corrige conductas, sino que también siembra sabiduría que protege al hijo en sus futuras relaciones. La aplicación es sencilla. El padre debe enseñar, además de con palabras, con ejemplos y con estilos de vida rutinarios que enfoquen lo que es una conducta adecuada. Lo espiritual y lo práctico no están separados en la crianza de nuestros hijos. El otro punto es la formación espiritual y la disciplina. Cuando voy a Proverbios capítulo 13, verso 24, me dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. La ley dice que hay que corregir a nuestros hijos de una manera moderada y razonable. Y en esto, la disciplina bíblica no es un castigo impulsivo,
sino una corrección formativa. Corrige porque tú amas a tu hijo y buscas que madure, no porque vas a descargar tu enojo, tu coraje. El doctor Ross Campbell enseña que la firmeza sin ternura daña, pero la ternura sin firmeza deja al hijo sin dirección. ¿Cuál es la aplicación que tenemos que hacer? Disciplina correctamente. Eso va a tener un efecto de proteger a tu hijo. La meta es formar carácter y no dominar su voluntad. Finalmente, el texto base: no lleves a ira a tus hijos. El padre refleja a Dios cuando disciplina con verdad y también con gracia, respeto y propósito. El sumum bonum de este programa es que la Biblia presenta a los padres como directores, guías, formadores, protectores, proveedores y discípulos de Dios. Con la ayuda de Dios podemos ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Puedes entrar a Spotify o YouTube y pones por la palabra y vas a ver este programa, todas las ediciones anteriores. En este que hemos hablado de sugerencias para una maternidad saludable, nos puedes llamar al 787-6870 para pedir oración. Recuerda que siempre puedes hablar con Dios y pedirle a Dios sabiduría, gracia, misericordia, para que puedas tener una familia saludable. Si hubo unas crisis en tu familia, no importa. Hoy es un buen día para recibir al sanador, al libertador, al nuestro Señor que está tocando a la puerta y llama, para que si tú abres la puerta de tu casa, Él entre y more contigo y con los tuyos. Dios te bendiga, para mí es una bendición. Estamos en Bayamón, carretera 168, esquina calle 1, en la esquinita del Cementerio Nacional, a tu orden. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por acompañarnos a Por la Palabra. Si el tema de hoy ha tocado tu corazón, escríbenos al correo porlapalabraccva@gmail.com. Y recuerda que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino.